Hola, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Aquí les va el video. Comencemos. Capítulo 76. Punto de vista de Billionaire Elite. ¿Qué pasa en el nombre? ¿Cuál era esa extraña aura alrededor de Tessia? ¿Qué hizo el niño de todos modos? Apenas pude ver ese orbe disparado y ser absorbido por el cuerpo de mi nieta. Parecía una especie de elixir, pero no sabía que de todos modos, me alegra que ahora esté a salvo. Casi me siento mal por el chico, acababa de volver a la superficie después de caer en una mazmorra subterránea. Dios sabe cuán profundo, y ahora tenía que lidiar con todo esto. ¿Estaba haciendo lo correcto revelando toda esta información a Arthur? Había un sabor amargo en mi lengua después de que terminé de explicarle todo al niño. A veces olvido que en realidad es más joven que Tess. Aunque es extraño. No puedo identificarlo, pero cada vez más, mis instintos me dicen que a pesar de su monstruosa habilidad en la manipulación de mana y su potencial latente como mago, su agudeza cognitiva, su capacidad mental que no pertenece a la de un niño, es lo que hace que este mocoso sea tan aterrador en el futuro. Es solo que, actualmente, su nivel de poder aún tiene que alcanzar el nivel de su intelecto. ¿Qué está pasando? ¿Por qué estoy durmiendo en el suelo? Mis oídos se animaron de inmediato al oír la débil voz de mi nieta. Abuelo. ¿Dónde estoy, Ar? Mis brazos ya estaban extendidos, listos para abrazar a mi única y querida nieta, pero por extraño que parezca, en lugar de caer en los brazos de su abuelo, su cuerpo se aleja de mí y se dirige hacia el niño. Mi nieta, vas por el camino equivocado. Arthur. Estás vivo. Tess estuvo a punto de tirar al chico al suelo por la rapidez con la que se arrojó a sus brazos. Mientras tanto, mis brazos permanecieron estirados. Tal vez la brisa del viento aceptaría mi abrazo. Punto de vista de Arthur Lewin. Cuando la débil voz de Tess llegó a mis oídos y con sus ojos llorosos clavados en los míos, se mordió el labio inferior para evitar que se derrumbara. Me quedé allí perdido. Una ola de emociones diferentes, la mitad de las cuales ni siquiera sabía que podía sentir, se apoderó de mí. Arthur. Estás vivo. Su rostro ya estaba enterrado en mi pecho cuando terminó su oración. Sí, acaricié suavemente su cabello. Estoy vivo. Me volteé hacia Virion y juro que casi podía ver su cuerpo petrificado desmoronándose en pedazos con sus brazos solos estirados. Su cabeza giró como un robot mal engrasado, revelando su mirada, que era cualquier cosa menos imagen automática que proyectaba. Traidor. El abuelo aún debe venir primero. Estás muerto para mí, mocoso. Estos eran los pensamientos que bien podrían haber sido tatuados en su frente por cuán descaradamente se filtraba su mal humor. Le di una sonrisa comprensiva al abuelo Virion y volví a mirar a Tess, que todavía estaba en mis brazos. Solo cuando mi bata vieja, que había estado usando, se le quitó un poco de su hombro desnudo, recordé que estaba completamente desnuda debajo. Q. Sylvie se movía de un lado a otro tratando de llamar la atención de Tess mientras esta última se aferraba a mí como pegamento, pero fue en vano. Es una pena que Tessia no estuviera completamente desarrollada. Lo último que recuerdo es que me entregaste a alguien. Solo puedo recordar fragmentos de lo que sucedió después porque tenía mucho dolor en ese momento. Pero escuché fragmentos de conversaciones sobre cómo no lo lograste, dijo mientras sus brazos aún se aferraban a mí como un koala infantil. La forma en que me miró con esos ojos llenos de lágrimas me hizo casi perderme. Te contaré lo que sucedió, pero por ahora, la despegué de mí, envolviéndola más apretada con la única prenda que la cubría. Vamos a ponerte decente, princesa. ¿De qué estás hablando? Fue todo lo que logró decir antes de mirar hacia abajo. Sus ojos se abrieron con horror. Kiria. No. Boom. Sin siquiera la oportunidad de reaccionar, el abuelo Virion, Sylvie y yo fuimos rechazados por una oleada de mana que parecía haber salido de la nada. Logré recuperarme a tiempo, aterrizando sobre mis pies. Cuando miré a mi lado, vi que Virion y Sylvie estaban ilesos. Sorprendido, pero ileso. Sin siquiera preocuparme por el dolor punzante en mi pecho, me quedé mirando con la boca abierta a la vista ante nosotros. Tess estaba en el epicentro de una tormenta de enredaderas translúcidas de color verde esmeralda, de docenas de metros de longitud, todas chasqueando y dando vueltas caóticamente. Lo que era aún más extraño era que parecía más una extensión del aura verde brillante que rodeaba a Tess, que ahora estaba acurrucada en posición fetal. De esta formación de mana de esta magnitud no debería ser posible para ella. El abuelo Virion estaba parado allí, boquiabierto. Tienes que estar bromeando, murmuré para mí mismo. Ahuecando mis manos, grité. Tess. Necesitas calmarte. Cállate, cállate, cállate. Vete. No puedo creer que no me dijeras que estaba desnuda. Ella gritó, sus ojos todavía cerrados fuertemente en vergüenza.
Algo me dijo que esos zarcillos semitransparentes respondieron a sus emociones porque ahora se balanceaban aún más ferozmente. ¿No aprendiste que decirle a una chica que grita que se calme nunca la calma? Dijo el abuelo Virión, sacudiendo la cabeza con fingida decepción. Por supuesto soy el ignorante, supongo. ¿De qué servía haber sido un rey? PSH solo el más fuerte en mi país. ¿De qué sirve todo eso, Arthur, si ni siquiera puedes calmar la ira de una niña de 13 años? Tess. Soy tu abuelo. Abre tus ojos. Virión gritó esta vez. Cuando Tess miró por un ojo, finalmente se dio cuenta de lo que estaba sucediendo. ¿Qué está pasando? ¿Qué es todo esto? La Tess agitada nos buscó ayuda. Intenta controlar tus emociones, está haciendo que tu flujo de mana se salga de control, traté de explicar en un tono más razonable. Tess miró a Virión, que asentía de acuerdo conmigo. Cuando se dio cuenta de ella, Tess cerró los ojos y comenzó a meditar, las vides esmeraldas translúcidas se disiparon lentamente, desapareciendo de la vista. Los tres corrimos a donde Tess estaba acurrucada tan pronto como las enredaderas, que parecían estar compuestas de puro mana, desaparecieron. Rápido, abuelo, revisa su núcleo de mana. Me estaba yendo por una corazonada, pero estaba un poco asustado de escuchar la verdad. Eso es justo lo que estaba a punto de hacer. Mocoso Virión se arremangó las mangas, e impregnó un poco de mana en sus palmas. Espera. Date la vuelta. Tess obviamente estaba sin aliento, pero sabía que algo era diferente con su cuerpo. Sí, ya vi todo ahora. Sí, señora. PSH X-Ray. Más como un perro azotado, murmuré para mis adentros mientras les daba la espalda. No puede ser ¿qué demonios? Escuché la voz temblorosa de Virión. ¿Qué? ¿Qué es? ¿En qué etapa está su núcleo, abuelo? ¿Amarillo oscuro? No me digas está en amarillo sólido como yo. Tenía ganas de darme la vuelta. A medio paso de plata inicial. Casi se abre paso en la etapa plata inicial que... Giré mi cabeza hacia atrás, haciendo que Tess envolviera la bata que la cubría aún más fuerte. Ignorando la mirada y las protestas de Tess, puse mi mano sobre su abdomen sobre la bata. Tenía razón incluso cuando sentía directamente, no podía reconocer la extensión de su núcleo de mana, lo que significaba que estaba en un nivel más alto que yo. Tanto el abuelo como yo caímos directamente a nuestros vagos con absoluta incredulidad. Salió de naranja claro y entró en la etapa amarillo oscuro no hace mucho tiempo. ¿Eso significa que se saltó toda la etapa amarilla y directamente pasó a plata inicial? Esta noticia que desafía la gravedad me fue difícil de tragar. Di por sentado la composición de mi cuerpo. Porque soy un mago cuadraelemental, fue mucho más fácil para mí abrirme paso, se volvió claramente más difícil superar los cuellos de botella una vez que llegué a la etapa amarillo oscuro. Sin mencionar el hecho de que me abrí paso a los tres, mucho antes que todos los demás. Los estudiantes dotados en esta academia tienen 10 años para aprobar el examen final para graduarse. No hay una etapa establecida que el núcleo de un estudiante tenga que alcanzar en este momento, pero en promedio, los alumnos tienden a estar alrededor de la etapa naranja claro en el momento en que se gradúan. Después de llegar a esa etapa, se les daría un asiento entre los escalones superiores de prácticamente cualquier lugar al que vayan. Incluso para los magos doble elemental más talentosos, les tomaría exponencialmente más tiempo hacer avances si es que lo lograran, pero Tess había sido capaz de romper ese sentido común y saltar directamente al umbral justo antes de entrar en la etapa plata inicial. Eso es potencialmente un par de décadas de cultivo condensado en solo una quincena. Lo absurdo de todo. ¿Qué demonios le diste, mocoso? Preguntó Virión. Nunca he oído hablar de una bestia que modere un núcleo de mana. O tal vez tuvo algo que ver con ese orbe que le arrojaste. ¿Qué quieres decir a medio paso? ¿Qué orbe? Tess hizo eco, desconcertada por nuestra conversación. Yo pensé que era solo una especie de elixir. Estaba sin palabras. ¿Qué demonios era esa tienda de elixir que desapareció? Arthur, si alguna vez hubo un elixir que pudiera hacer lo que hizo ese orbe en este momento, las guerras se desatarían con la esperanza de ganarlo. El abuelo Virión sacudió la cabeza, aún en estado de shock, mientras imaginaba todo lo que acababa de decirme. ¿Cómo conseguiste en tus manos aquel orbe de todos modos? Oh, ya sabes, lo obtuve de un tipo sin hogar que era dueño de una tienda de elixir que desapareció. Lo conseguí por una moneda de plata. Abuelo Virión me miró con incredulidad. Por su expresión, apuesto a que habría estado menos sorprendido si le dijera que le robé a un ser divino. No me conozco exactamente, de alguna manera entendí esto ORB de un vendedor ambulante, pero eso es todo lo que sé. Solté otra pequeña risa de impotencia. ¿Puedes decirme qué está pasando?
Ustedes no estaban hablando en serio, ¿verdad? Tess inmediatamente comenzó a enfocarse en su núcleo de mana. De ninguna manera mi núcleo de mana ahora es de color amarillo claro y ya tiene muchas grietas, dijo mientras su voz temblaba. Sé cariño, en realidad eres un mago de núcleo amarillo claro ahora, murmuró el abuelo Virión, casi susurrando. Tú. Los ojos de Tess se giraron cuando se desmayó, su cuerpo se desplomó contra la espalda de Sylvie cuando mi vínculo se movió justo a tiempo para atraparla. Esta chica simplemente no puede mantenerse despierta, gruñí mientras la colocaba más cómodamente en el suelo de hierbas. Debe de estar exhausta después de haber pasado por todo esto. Su cuerpo estaba bajo un estrés constante, y atravesar más de 3 etapas a la vez también le pasó factura. Supongo que la comprensión fue el punto de inflexión, jaja. Virión dejó escapar una risita mientras la levantaba. Voy a llevarla de vuelta a Eleanor por la puerta. Ella necesita descansar, y estoy seguro de que mi hijo y mi nuera todavía están preocupados. Cucucu, estoy ansioso por ver cómo reaccionarán ante esto, suspiró. Imagínate, una maga de núcleo plata a la edad de 13 años, se jactó con una amplia sonrisa en su rostro. ¿Quieres venir conmigo? Voy a pasar eso. Sé que Tess está a salvo, y ella sabe que yo también estoy a salvo. Eso tendrá que hacer por ahora. Nos pondremos al día cuando ella regrese a la escuela, respondí. Me he reunido con el consejo que he estado evitando hasta ahora, así que no podré verte por un tiempo. Descansa un poco, muchacho. El abuelo Virión me lanza un guiño y salió de la sala de entrenamiento con Tess a cuestas. Ella estaba en un nivel más alto que yo ahora. Mi mente seguía volviendo al hombre sin hogar y su tienda de elixir. ¿Fue el orbe que me dio realmente la razón por la que fue capaz de atravesarlo así? No había otra explicación de lo contrario. Papá, tengo hambre. Sylvie saltó de nuevo a la parte superior de mi cabeza y siguió golpeando mi frente quejándose. Jaja, yo también, Sylph. Pero antes de volver, visitemos a tu tío Elijah, respondí, frotando las orejas de mi vínculo enlace. Pero, la comida. Arthur. Elijah rugió cuando casi me golpeó la cabeza. Tuve una extraña sensación de déjà vu, pero esta escena no fue tan conmovedora. Allí. Sí, sigo vivo. No puedes deshacerte de mí tan fácilmente, dije con consuelo, acariciando la cabeza de mi mejor amigo. Sniff. Lo sé, eres como un chuchulupi Sniff. Este mocoso. Lo despegué de mí. De nuevo, muy similar a lo que sucedió hace solo 30 minutos, pero la persona frente a mí tenía una cadena de moco colgando de su fosa nasal derecha, el otro extremo de la secreción resbaladiza se adhirió a mi camisa. Un amigo, mi mejor amigo. Elijah era una persona que tenía ahora en esta vida y que tanto quería en mi vida anterior. Una persona con la que podía soltarme y volver a ser niño, sin importar la edad o los años que tuviera antes. Jaja. Es bueno volver a ver tu cara repugnante, amigo, le sonreí, dándole palmaditas en el hombro. Capítulo 77. Punto de vista de Cynthia Goodsky. De pie ante las pesadas puertas de hierro, respiré hondo. Más allá de esta entrada estaban los 6 antiguos reyes y reinas de este continente. No eran sus títulos que me fueron haciendo aprensiva, sino más aún el hecho de que finalmente eran los que darían forma o destruir el futuro de este continente. Incluso con un hechizo auditivo aumentado, no pude escuchar claramente lo que se estaba discutiendo en el otro lado, dejándome preguntarme cuál podría ser su curso de acción. ¿Qué les iba a decir? ¿Qué pude decirles? Realmente tenía que ser meticulosa en las palabras y acciones que uso. Solo he vislumbrado las consecuencias que enfrentaría si no cumpliera con mi deber y sabía que no tenía forma de evitarlo. Simplemente no valía la pena, no en este punto. No había otra forma de evitar esto. Debía simplemente sentarme y observar cómo este continente pacífico que tanto he amado se desmorona sin poder hacer nada. No se pudo evitar. Me he desviado demasiado de lo que originalmente debía hacer. Mis esperanzas de establecerme y fundar las bases de la Academia Xirus hasta lo que era hoy fue por el bien de este continente. ¿Qué esperanza alguna podemos tener? Sin embargo, ha pasado demasiado tiempo desde la guerra. Los estudiantes querían fortalecerse, no para proteger y luchar por lo correcto, sino por su propio orgullo engreído. Ha sido una lucha de largo dato no solo dar forma al nivel de magia en este continente, sino también inculcar los valores adecuados. Lo único que podía hacer por este país ahora era preparar a la próxima generación y deshacerme de todo lo que pudiera obstaculizar sus planes. Me he librado personalmente de más y más espías que estaban siendo enviados desde mi tierra natal. Se estaban poniendo impacientes.
Me di cuenta por algunos de los rastros tóxicos que afectan a las mazmorras que estaban comenzando su siguiente fase. Sin embargo, empezaba a ser bastante difícil para mí mantener mi ritmo actual. Me di cuenta de que Arthur ya sospechaba bastante a veces. Había sido descuidada al exponer la herida que recibí de una de las bestias de mana afectadas. Ya no estoy segura. ¿Estaba haciendo lo correcto? ¿Lo que estoy haciendo nos daría una oportunidad? Una vez pensé que sí, pero ya no soy tan optimista. Sick. Los dos magos que estaban de guardia a ambos lados de la puerta me observaban cuidadosamente, probablemente preguntándose por qué no iba a entrar. Noté que uno estaba en la etapa inicial del núcleo plateado mientras que el otro, un mago ligeramente más delgado, estaba en el núcleo de la etapa plata medio. Serían considerados picos en este continente, pero solo en este continente. Les indiqué a los guardias que estaba lista para entrar, dejándolos informar al consejo. «Puede entrar», anunciaron los caballeros, abriendo las puertas por completo. Y dije que no podemos estar aquí sentados esperando más que la muerte. Alduin, Merial, ¿por qué no dicen nada? Una de sus lanzas está muerta. Vi a Dausid Greysunders, ex-rey de los enanos de pie con el dedo apuntando a Alduin Eralit, ex-rey de los elfos, quien estaba sentado con los brazos cruzados y los ojos cerrados. Cálmate Dausid, antes de que intentemos precipitadamente casar a quien sea o lo que sea que mató a Alea, necesitamos más información. Esto podría estar relacionado de alguna manera con fallas de comunicación con Dikateous. ¿Qué pasa si, como sospechábamos, el continente desconocido está involucrado y terminamos a, directora Gootsky? Recibimos su transmisión de sonido. Por favor tome asiento Blaine Glider, el antiguo rey de los humanos extendió su brazo para dirigirme a un asiento vacío cercano. Sí, pero parece que mi mensaje fue innecesario, respondo mientras hago una pequeña reverencia antes de sentarme. El rey Greysunders también se sentó a regañadientes en la silla que le pareció demasiado grande. Sí, Alduin fue alertado casi de inmediato después de que Alea murió. Desafortunadamente, no tenemos forma de saber cómo fue asesinada. ¿Sabes algo, directora Cynthia? Merial Eralit, ex reina de los elfos, así como la madre de mi única discípula, me preguntó. Debería haberme dado cuenta de que ya podrían haberlo sabido gracias a esos artefactos otorgados de los que me informaron. Me disculpo. A decir verdad, no fui yo quien encontró su cuerpo, sacando la etiqueta de adamantium que pertenecía a Alea, se la entregué a Lady Eralit. ¿Quién fue el que encontró su cuerpo? Necesitamos traer a esa persona aquí. Glaundera Greysunders, ex reina de los enanos, golpeó sus palmas sobre la mesa que nos rodeaba. Eso puede ser un poco problemático, dije, vacilante. Verán, la persona que encontró su cuerpo fue uno de mis estudiantes, y eso fue solo por accidente. No importa. Solo trae a ese estudiante aquí. Necesitamos tantos detalles sobre este desastre como sea posible antes de que podamos comenzar a desplegarlo lentamente al público, continuó Lady Greysunders. Le aseguro que el estudiante no sabe más de lo que podríamos adivinar. Este estudiante simplemente tropezó con la escena después de que la batalla había terminado, respondí mientras sacudía mi cabeza. Aún así, ¿estás seguro de que no te estaba ocultando nada? El rey Eralit habló solemnemente. Este estudiante no es más que un niño que se matriculó recientemente. No tiene motivos para ocultarme ningún detalle. Me temo que solo se sentirá más intimidado si lo traemos aquí, haciendo que invente detalles para ganar el favor del consejo, mentí. No quería involucrar a Arthur en todo esto. Aún no. Él no estaba listo. Cynthia ofrece un punto válido. No sirve de nada interrogar a un estudiante que podría inventar hechos para sentirse como un héroe. Además, ella ya interrogó al estudiante, defendió Priscilla Glider, ex reina de los humanos. Sí, incluso pude encontrar la escena de él y la muerte de Code Aureate, respondí apresuradamente. Quizás puedan encontrar algo. Ayudarles indirectamente de esta manera podría ser fructífero. El plan del que me informaron antes de venir aquí parecía haberse acelerado por alguna razón, pero sabía con certeza que todavía tomaría años antes de que el primer curso llegara a buen término. Hasta entonces, tenía que ayudarlos indirectamente a prepararse para lo que se avecinaba. Con suerte, tendría suficiente tiempo. Muy bien. Entonces se establecerá el siguiente curso de acción, el rey Glider le indicó a una secretaria que viniera, despacha a nuestros mejores magos de rastreo. Haremos que encuentren cualquier tipo de evidencia que el perpetrador podría haber dejado. Mientras tanto, ¿cuál es el estado actual de las lanzas restantes? Sí, Alteza, nuestros mejores rastreadores ya se reunieron y están listos.
En cuanto a las lanzas, los Code Zero, Omureker y Balrog fueron los primeros en llegar. Hemos recibido noticias de que Code Thunderlord y Code Phantasm entraron en la premisa no hace mucho tiempo, anunció el secretario apresuradamente mientras su cabeza permanecía inclinada. Bueno. Los actualizaremos pronto. Hasta entonces, asegúrese de que no se sepa ni una sola palabra de que una de las lanzas fue asesinada. El Rey Glider terminó su declaración mientras me miraba. Aseguro que el estudiante no es del tipo que permite que esta información salga tan fácilmente. Me aseguraré de que sea de suma importancia que guarde la información que tiene en secreto, respondí en el consejo, que estaban esperando que respondiera. Después de que me escoltaron, Lady Eralit me siguió y me apartó, lejos de la vista de todos. Directora Cynthia. ¿Cómo está mi Tesia? Todavía no he recibido noticias de mi suegro, su voz tembló de preocupación. Sacudí mi cabeza. Tampoco estaba actualizada con la situación. Sin embargo, Tesia tiene a Arthur y Virion cuidando de ella. Ella debería estar bien, Merial eso espero. Apenas he podido concentrarme en todo lo que sucede debido a la condición de Tesia. Avísame tan pronto como estés actualizada. De esta manera, al menos Alduin y yo tendremos la tranquilidad de concentrarnos en este desastre, dice mientras me entrega un pergamino de transmisión de sonido. Los dispositivos de transmisión de sonido eran extremadamente costosos, por lo que la mayoría no tenía acceso a uno, pero el consejo siempre los tenía en existencia para enviar y recibir información rápidamente. Me aseguraré de decírtelo tan pronto como me entere. Le doy una tranquiladora sonrisa segura antes de dejarla volver al salón de reuniones. Se podían ver 5 siluetas esperando en la cámara tenuemente iluminada del piso más bajo. Aunque las sombras cubrían los rostros de los 5, sus voces se podían escuchar claramente. Entonces Alea ya murió. Un hombre bien formado apoyado contra la pared del fondo con los brazos cruzados se burló. Byron, cuida tu tono, una voz autoritaria y helada sonó desde una figura delgada y proporcionada sentada con una pierna sobre la otra. No se puede evitar que esté irritado. Su muerte tan patéticamente está pisoteando el nombre de las lanzas, respondió el hombre. Pobre Alea. Mika se siente mal por ella, una dulce voz sonó desde una figura cuyo cuerpo se asemeja al de un niño. Aún extrañaré compartir bocanadas de crema con Alea, suspira una mujer, cuya figura seductora no podía ser ocultada por las sombras. Ga. Si ella murió, eso solo significa que ese era su destino. Era su destino por las deidades, ya que ella no era hermosa. Una figura musculosa sacudió su cabeza decepcionada mientras se estiraba. Viejo Olfred, Mika realmente no entiende tu belleza, HMPH. La figura infantil hizo un puchero hacia atrás. Bueno, puedo decirte con certeza que eres realmente la más fea. Urk. Olfred, ¿qué significa? Ahora, no te metas con nuestra linda Mika. ¿Cómo puedes decir que es fea cuando tiene una cara lo suficientemente linda como para comérsela? Aya, tus grumos de MMMMPH, la grasa está asfixiando a Mika. Dejen de actuar como niños hiperactivos. Como el más fuerte de este país, esto no debería eliminarnos. Oh, mi Byron está de mal humor de nuevo hoy. Aunque solo seas un Byron TSH, dice la vaca, que no tiene sentido del tiempo, llegando aquí de último. Suficiente. ¿Qué dijo el consejo de nuestro próximo curso de acción? Ga. Esos viejos y feos todavía están discutiendo lo que sucederá allí. No pueden compararse con mi querido rey, Dawson Grey Saunders. Ahora es una verdadera belleza. A Mika le gustan los chicos fuertes y bonitos. El rey Grey Saunders es más como un viejo tío para Mika. ¿Por qué viejo enano de A? ¿Cómo te atreves a insultar a nuestro rey más noble? Él es el que nos bendijo con nuestros poderes. El rey Grey Saunders, como mí, no envejece. Simplemente maduramos como un buen vino. La divinidad de belleza nos ha bendecido después de todo. Solo Olfi piensa que es hermoso. Mika sabe que alguien más piensa así que Ble, por favor, disculpe la intrusión. El consejo me ha enviado para que lo acompañe a la sala de reuniones. Finalmente espero que el rey Glider me envíe a una misión diferente y especial lejos de ustedes. Varion, ¿piensas que es tan duro y especial cuando Mika sabe que ni siquiera es el más fuerte? ¿Qué demonios dijiste? ¿Crees que yo, Byron Wilkes, el próximo jefe de la familia Wilkes, y una lanza elegida personalmente por el rey Glider, opondré a? Todos vamos a llevarnos bien. No hagamos que esta hermana mayor se enoje, jeje, lo siento. TSH. Capítulo 78. Punto de vista de Arthur Lewin. Pensé que íbamos a regresar a tu casa. ¿A dónde vamos?
Elijah me miró después de notar que tomamos un giro diferente en el camino de regreso a la mansión Elstea. Primero tengo que pasar por un lugar. No te preocupes, será un desvío rápido, respondí mientras aceleraba con Sylvie en mi cabeza. Espera. Cuando llegamos al destino, no pude evitar dejar escapar un suspiro decepcionado, mis hombros cayeron. Eso creía, murmuré para mí mismo. Elixirs Xirus. Necesitabas comprar algo de aquí. Es casi medianoche. Por supuesto que está cerrado. Elijah colocó sus ojos con el lente enfrente en la puerta con la esperanza de ver a alguien adentro. No hay nadie. Regresemos a casa, dejé escapar un suspiro de decepción. Cuando estaba a punto de alejarme del edificio, un objeto brillante se lanzó por la grieta del viejo callejón que conducía a Elixirs Xirus. Me llamó la atención. Cuando me arrodillé para recuperarlo, mis ojos se estrecharon. Era un orbe similar al que se usaba en Tess, excepto que, en lugar de manchas de arcoíris dentro, había copos dorados flotando dentro. Adjunto al pequeño orbe del tamaño de una cánica, había una nota toscamente escrita que decía: tu pequeña princesa probablemente necesitará esto que estás mirando tan atentamente. Elijah se inclina sobre mi hombro para ver. Arrugo el trozo de pergamino y pongo el orbe dentro de mi anillo dimensional. Regresemos a casa primero, Elijah. Tendrás que decirle a mi familia que podría tener que pasar un par de días más en la escuela. Regresa a la escuela mañana y diles a todos que estoy bien y seguro. Le doy palmaditas en el hombro a mi mejor amigo y le doy una tranquilizante sonrisa en respuesta a su expresión preocupada. No te preocupes, te contaré todo cuando regrese. Con eso, Elijah me devuelve un asentimiento de aceptación. Al día siguiente. Punto de vista de Catelyn Glider. Después de descubrir lo que sucedió en la mazmorra por mi hermano, me sorprendió. Casi quería culparlo, culpar a la maestra Glory, culpar a alguien, pero sé que no fue culpa de nadie. ¿Por qué siempre me siento así cuando se trata de Arthur? Además, ya tenía a la presidenta del consejo estudiantil. Bueno, no estoy segura de eso, pero tengo la sensación de que algo estaba pasando. Sacudí mi cabeza. ¿Por qué le daba más importancia a su vida amorosa que a su vida real? Arthur va a estar bien, ¿verdad? Es solo ese tipo de persona. No importa qué situación surja, él siempre logra regresar con una sonrisa indiferente en su rostro que siempre me calma. Estoy segura de que estará bien. Estoy segura de ello. Sorprendida de dejar escapar un gemido audible, rápidamente me tapé la boca, esperando que nadie escuchara algo tan vergonzoso. Después de comprobar que estaba sola, exhalé un fuerte suspiro de alivio. Había sido bastante estresante en estos días ser una oficial del comité disciplinario. Yo suponía que las cosas permanecerían en silencio después de la formación del comité disciplinario, casi hasta el punto de preguntarme si incluso nos necesitaban, pero recientemente se nos han presentado algunas circunstancias imprevistas. Claire Bladeard, nuestra líder, nos apartó a cada uno de nosotros hace unos días. Mientras explicaba la causa, ella dio a entender que esto sería un secreto para Arthur por el momento, debido a la relación que tiene con los eventos. Quería refutar entonces, pero decidí escucharla. Claire había estado recopilando información en secreto con Kai, que se especializa en sigilo. Parece que hubo un grupo radical que no estaba satisfecho con la dirección hacia la que se dirigía la academia recientemente. Este grupo estaba formado solo por humanos, y de las pocas caras que Kai pudo ver, todos pertenecían a familias nobles bastante altas. Un noble particular que fue visto era un tal llamado Charles Ravenport. Su padre tenía relaciones bastante cercanas con las mías, pero estrictamente de negocios. Mi padre siempre se quejaba de insatisfacción después de reunirse con el señor Ravenport por lo mal educado y egocéntrico que era. La razón por la que Claire no quería involucrar a Arthur todavía era porque Arthur era en realidad una de las principales razones por las que comenzó este grupo radical de culto. Había una gran facción de este grupo que pensaba que Arthur no pertenecía a esta academia debido a su origen humilde. El hecho de que fuera un maestro con el privilegio de tomar clases de la división superior alimentó el odio ya creado que tenían algunos de los estudiantes reales envidiosos. Todavía no se nos permitió confrontarlos debido a la falta de evidencia y al hecho de que realmente no han hecho nada malo, pero por lo que parece, incluso algunos maestros de esta academia los apoyaron, haciendo eso aún más difícil de hacer un movimiento apresuradamente. Sin embargo, no fue hasta ayer que algunos de los miembros del grupo radical comenzaron a actuar. Fue uno de mis compañeros de clase, Denton.
Tuvimos el mismo segundo período juntos bajo el profesor Arthur. En realidad, fue uno de los estudiantes que se opuso firmemente al profesor Arthur que enseñaba una clase que fue tan importante en la construcción de cimientos como este. Sin embargo, se calentó con él, más bien lo miró ahora. Denton fue encontrado golpeado y desnudado mientras estaba colgado boca abajo de una de las estatuas en nuestro campus donde todos los estudiantes pasaban. La directora Gotsky todavía estaba lejos, así que la asistente de ella, Tricia, y la maestra Glory terminaron tirando de él hacia abajo y asegurándose de que estaba bien. Después de ser interrogado, resultó que había sido llevado a uno de los callejones estrechos entre los edificios en la parte de atrás y golpeado por el grupo radical. Por lo que Claire me dijo, querían enseñarle cómo usar el mana adecuadamente, ya que realmente no pensaban que Arthur sería lo suficientemente bueno como para cumplir con el potencial que tenía. Mi compañero de clase terminó convirtiéndose en un objetivo ficticio para varios hechizos después de resistir. Después de que finalmente pasó a cabo, lo dejaron colgado al revés, desnudo, con una nota que cubría su parte privada, que debía abandonar la clase del plebeyo si no quería que esto vuelva a suceder. Desde entonces, no teniendo más remedio que actuar en nombre de la directora Gotsky, Tricia ha estado tratando de calmar la ira de varios padres élficos y enanos que pensaban que esto tenía que ver con la discriminación racial ya que la víctima era un elfo. No hace falta decir que ese estudiante está tomando un descanso de la escuela por el momento. ¿Por qué estaba pasando esto? ¿Cuál fue el punto de hacer esto? ¿De qué sirve dividir a los estudiantes de esta manera? Estos estudiantes tienen una baja autoestima tales que tenían que derribar a cualquiera que ellos pensaban que era mejor entonces que se sientan mejor consigo mismos. Porque cuanto más poder y privilegios tenía alguien, más codiciosos se volvían. ¿Es ingenuo de mi parte desear que todos trabajen juntos por nuestro continente? Una atmósfera oscura y sombría se aferró a la sala del comité disciplinario desde el accidente con Arthur. Al principio, Claire y mi hermano no hablaron, y ambos se culparon a sí mismos. Además de eso, estaba la frustración de que nuestras acciones fueran tan restringidas. Todos estaban en alerta máxima, como todos los de la clase superior de ese, estaban fuera de la vigilancia durante la mañana y la tarde, mientras que Feirit y yo tomamos las vigilias de la noche, con uno de los de la clase superior, también nos ayudó en lugar de ir a clase. Kai trató de averiguar sus puntos de encuentro, pero tan pronto como tenía una pista, esos lugares siempre cambiarían. Parecía que se trasladarían para cada reunión, enviándose entre sí algún tipo de código para su nueva ubicación. Los profesores eran inútiles. La mayoría de ellos hablaron frente a los padres elfos y enanos insatisfechos, diciendo que harán todo lo posible para encontrar al culpable, pero no pudieron tomar medidas directas porque los padres humanos también estaban insatisfechos debido a que sus hijos fueron acusados de discriminación racial. Los profesores estaban demasiado atados en su pequeño juego de tira y afloja, así que no eran de mucha ayuda. Cuando intentan estar en ambos lados, terminan sin estar en ninguno de los dos. Ese era el problema con una escuela tan fuertemente financiada por los padres de los estudiantes. El único que tenía la autoridad para oponerse a ellos directamente y abiertamente era la directora Gotsky y no se la veía por ninguna parte. Parecía como si su desaparición hubiera permitido que este grupo radical ahora perturbara abiertamente porque ella no estaba allí para detenerlos. Llegué a la sala del comité disciplinario y subí las escaleras escuchando a Claire. El asiento donde Arthur solía sentarse, estaba vacío. Las cosas están escalando más rápido de lo que pensábamos. Tenía la sensación de que este era el caso. El grupo está tratando de crear un gran alboroto antes de que la directora Gotsky regrese y luego se escondan temporalmente después, anunció Claire mientras se inclinaba hacia adelante con los brazos sobre la mesa. Las bolsas oscuras debajo de sus ojos me dijeron que no ha descansado desde que regresó. Tomé asiento después de que todos reconocieron mi presencia con un movimiento de cabeza, demasiado frustrados para saludarme verbalmente. Hablé con varios profesores acerca de la situación como me preguntaste, pero parece que tenías razón. Ninguno de ellos estaba dispuesto a ayudar activamente a encontrar el quid del problema. Están haciendo la vista gorda a todo esto debido a nuestra falta de evidencia, informó mi hermano con los dientes apretados, pasándose los dedos por el cabello. Ya sabemos quién es uno de los miembros de los grupos, ¿por qué no simplemente tomar a ese imbécil e interrogarlo? Dudo que tenga las bolas para durar incluso un par de minutos antes de revelar algunos secretos, gruñó Doradrea mientras se recostaba en su silla. Ya lo intenté, pero Charles Ravenport nunca está solo en estos días. Siempre está rodeado de al menos 5 lacayos.
Será imposible actuar en secreto con ellos allí. Además, debemos pensar en nuestras acciones desde la perspectiva de toda la academia. No importa con cuántas cosas podamos salirnos con la nuestra, no se vería bien si un estudiante fuera acogido por nosotros sin la razón adecuada. Kai sacudió la cabeza. ¿De qué sirve tener algo así como la comisión disciplinaria, si no podemos hacer nada en casos como este? Theodore golpeó su puño sobre la mesa, volcando una taza de agua. No se puede evitar. Sabemos muy poco sobre lo que este grupo planea hacer y, lo que es más importante, de lo que son capaces. Tenemos muy poca información sobre ellos y no parece que solo haya unos pocos, suspiró Claire mientras volvía a sentarse. Tenemos que esperar a que la directora Gotski o Arthur regresen, dije. Entiendo la necesidad de la directora, pero Arthur... Ni siquiera podemos estar seguros de que esté vivo. Y, además, ¿qué podría hacer incluso después de que regrese? Nuestra líder respondió. Me di cuenta de que se culpaba por su vacilación al hablar de él. La expresión de mi hermano se volvió abatida cuando lo mencioné. Ambos estaban allí e intentaban mantenerse fuertes. Después de llevar a los estudiantes de vuelta al hospital, mi hermano me dijo que la maestra Glory planeaba regresar con un equipo de reconocimiento para buscar a Arthur. Ella dijo que hay una alta probabilidad de que todavía esté vivo si sobrevivió a la caída, porque lo más probable es que todas las bestias de mana en la mazmorra estuvieran en el primer piso. Lo siento, pero no podemos considerar a Arthur como un elemento. Mi hermano hizo todo lo posible para darme una sonrisa comprensiva. Él vendrá pronto. Debo haber dicho esto en voz alta por error porque todos, incluso Theodore, me miraron con dolor. Disculpen. Todos los miembros del comité disciplinario, incluyéndome a mí, nos golpearon la cabeza ante la inesperada voz que provenía del primer piso de la sala. Era el mejor amigo de Arthur, Elijah. Ah, eres amigo íntimo de Arthur, ¿cierto? Claire, que tenía una expresión de dolor en su rostro, le indicó que subiera las escaleras. Sí, lo siento por entrometerme. Llegué a la escuela un poco más tarde de lo que esperaba, pero es genial que todos ustedes estén aquí. Escuchen, sé que ustedes están preocupados por Boom. Capítulo 79. Punto de vista de Elijah Knights. Santo cielo, ¿qué demonios estaba pasando? Todo lo que hice fue faltarme medio día de escuela. De repente, Denton queda colgado, desnudo, y ahora un edificio está en llamas. Acabábamos de salir de la sala del comité disciplinario después de escuchar la explosión. Pensé que era un hechizo que salió mal o algo así. Esto se parecía más a un acto deliberado de terrorismo. ¿Quién haría esto? ¿Por qué alguien haría esto? ¿Qué está pasando? Mir/la. Son ellos de nuevo, escuché a Theodore decir como si predijera esto. Los ellos de los que hablaba Theodore, se refería posiblemente a las mismas personas que golpearon y humillaron a Denton. Punto de vista de Catelyn Glider. Recuerdo que una vez fui instruido de niño por mi instructor en casa. No recuerdo muy bien por qué me castigaron, pero por lo que me dijeron, me había negado a participar en clases con algunos de los hijos de otros nobles. Aparentemente, mi madre había pensado que era una buena idea hacer amigos mientras aprendía. Eso no había funcionado tan bien como esperaba, porque terminé haciendo un berrinche el primer día diciendo que no quería hacerme amigo de ellos porque no eran princesas como yo. Ignorando las amables palabras de disciplina del instructor de casa, entré en mi habitación y cerré la puerta, negándome a salir. Más tarde esa tarde, después de que los otros niños nobles y el instructor de la casa se fueron, mi madre llamó a la puerta a pesar de que no había cerradura. Se sentó a mi lado en mi cama y pasó sus dedos suavemente por mi cabello. Aunque no podía recordar cómo respondí, lo que me dijo me dejó una impresión tan duradera que, incluso cuando tenía 6 años, casi puedo recordar sus palabras exactas. Mi pequeña Catelyn, sé que crees que no hiciste nada malo. Todos se enojan y pelean por lo que creen. Lo que quiero que sepas, mi pequeña bebé, es que antes de ser princesa, eres una persona. No importa si eres una reina, una sirvienta, un mago poderoso, un elfo o un enano. Una persona es una persona. Todos somos diferentes y eso es lo que los hace especiales a su manera. No odies a alguien por algo que no puede cambiar. ¿Qué pasa si no le caes bien a la gente porque tienes las orejas redondas o porque tienes una piel blanca hermosa? ¿O una pequeña nariz alegre? Ella procedió a hacerme cosquillas en cada una de las partes que mencionó, dejándome en un ataque de risas. Mi madre era sensata e inteligente, pero no tan fría como su apariencia a veces implicaba. Ella se preocupaba por todos como personas, no como humanos, elfos o enanos.
Ella disciplinó mucho a mi hermano y a mí cuando se trataba de cualquier tipo de discriminación. Si se trataba de clases sociales o razas. Todos nos levantamos de nuestros asientos ante el sonido de las explosiones e inmediatamente salimos. No pude evitar estremecerme, apretando los puños con frustración y desilusión al ver la desastrosa escena presentada ante nosotros. Había una espesa nube de humo saliendo del área cerca del centro del campus. Detrás de mí, podía escuchar a Claire chasquear la lengua mientras continuaba murmurando una serie de maldiciones en voz baja. La mitad del edificio recientemente construido estaba en llamas, mientras que la otra mitad se estaba derrumbando, colapsando bajo su propio peso. Había estudiantes evacuando fuera del edificio, mientras que algunos miembros del personal y profesores capacitados cercanos ya estaban entrando al edificio para buscar a los varados o atrapados. Debería haber sabido que apuntarían a este edificio en algún momento, Theodore juró en voz alta mientras pisoteaba el suelo. Apresuradamente nos dirigimos al sitio. Este edificio fue nombrado Salón Triunión. Sirvió como museo y monumento para la alianza entre las tres razas. Mi madre, que argumentó fuertemente para persuadir al resto del consejo para que erigiera este edificio, fue la más feliz cuando se construyó por primera vez. Ella me explicó que había sido construido para ser tanto un símbolo como un lugar para que las tres razas aprendieran sobre las diferencias de cultura del uno del otro. Para que haya sido un objetivo, mi suposición también podría inclinarse hacia el mismo grupo radical que había estado creando un desastre en estos días. Estiré los ojos y contuve las lágrimas. Claire ordenó a Kai que fuera a alertar al resto de los profesores y el personal. Cuando nos ordenó a Feyrit y a mí que ayudáramos a los magos que ya estaban allí a apagar el fuego antes de que derribara todo el edificio, no pude evitar notar que su expresión cambiaba de enojada a abatida. Casi quería disculparme, como si fuera mi culpa. Doradrea no parecía tomar todo este evento en serio, pero me di cuenta de que Feyrit no era tan emocionalmente fuerte. Quería que supiera que no todos los humanos pensaban así, pero de alguna manera las palabras quedaron atrapadas en mi garganta. Nunca fui buena para expresar mis pensamientos como mi madre o Arthur. Mientras apoyaba a los profesores que entraron al edificio derrumbado, vi al consejo estudiantil, menos a la presidenta, dirigiéndose también hacia la escena. Sin siquiera el tiempo para intercambiar saludos, todos nos pusimos a trabajar. Los magos con atributos de agua ayudaron a apagar el fuego, mientras que los magos con atributos de tierra y viento evitaron que el edificio se derrumbara. Un par de otros magos estudiantes ya estaban cantando hechizos en armonía cuando llegamos allí. No usé hechizos de atributo de agua con tanta frecuencia después de acostumbrarme a usar los más poderosos, pero todavía estaba bastante familiarizado con los hechizos, debido a la afinidad que tenían el uno con el otro. Todos, háganse a un lado. Desde atrás, un par de profesores corrían hacia nosotros, con las varitas ya sacadas. Después de unos momentos de canto mudo, uno de los profesores que enseñó en la clase Guerra Mágica de la División Superior, el profesor Malkinheim, conjuró una espesa nube de niebla alrededor de todo el edificio. El otro profesor, uno que no reconocí, apoyó al profesor Malkinheim y usó la humedad de la nube de niebla, que ahora rodeaba el edificio, para evocar múltiples corrientes de agua. El tamaño de estos dos hechizos de solo dos profesores fue más de 3 veces el de los hechizos meticulosamente preparados evocados por más de 10 estudiantes. En 10 minutos, el monstruoso fuego se apagó y otros profesores se apresuraron a entrar mientras cantaban hechizos que elevaban vigas de apoyo hechas de tierra para sostener la parte desmoronada del edificio. Como se esperaba de los profesores, estaban en un nivel diferente. Este tren de pensamiento me llevó a recordar el momento en que Arthur había abrumado por completo al profesor Heist antes de asumir su control. ¿Qué tan fuerte era Arthur entonces? ¿Qué haría él en esta situación? Sacudiendo mi cabeza, me reprendí por pensar en Arthur nuevamente. ¿Por qué aparecía en mi mente con tanta frecuencia? Necesitaba mantenerme fuerte para cuando regrese. Iba a volver, ¿verdad? Empiezo a cantar de nuevo cuando veo a un grupo de estudiantes salir rápidamente de la escena. Al principio no pensé en nada hasta que pude ver al estudiante dentro del grupo. Era Charles Ravenport. Incluso desde esta distancia, me di cuenta de que estaba nerviosamente mirando a su alrededor mientras escapaba de la escena. Cuando sus ojos se encontraron con los míos, rápidamente giró la cabeza y aceleró el paso. Antes de que tuviera la oportunidad de hacer algo, Theodore, que había estado ayudando a un estudiante herido, también lo vio y, sin decir una palabra, aumentó su cuerpo antes de lanzarse furiosamente hacia Charles. ¡Ah! Que alguien me ayude.
Inesperadamente, el grupo que lo rodeaba no hizo nada para ayudar a Charles, ya que fue agarrado y atrapado fácilmente por el cuello, casi ahogado. En cambio actuaron asustados. Manteniendo mi varita lista, seguí a mi hermano que también corría hacia Theodore y Charles. Necesitamos hacerte un par de preguntas. Si tan amablemente cortaras esto y vinieras con nosotros, gruñó Theodore mientras arrastraba al agitado Charles. Por lo general, no aprobaba los comportamientos imprudentes de Theodore, pero esta vez, discúlpeme por estos crudos pensamientos, esperaba que fuera un poco más rudo con Charles. Una pequeña parte de mí, una parte muy pequeña, quería rebajarse a su nivel y usar las mismas travesuras bárbaras que el grupo radical tuvo para hacer una declaración. Sin embargo, antes de que Theodore tuviera la oportunidad de hacer algo más, una voz nos interrumpió. ¿Qué significa esto? El profesor Malkinheim gritó mientras bloqueaba el camino de Theodore. El profesor Malkinheim era de complexión escuálida, con sus características principales como una cabeza calva y una nariz con forma de pico. Se notaba que el profesor estaba bastante consciente de su falta de cabello por cómo se peinaba el pelo que crecía a su lado para tratar de cubrir la calva en la parte superior de su cabeza. El profesor Malkinheim no podría sostener físicamente a alguien tan grueso como Theodore, pero tenía su varita delgada como una aguja apuntando directamente a Theodore. Debería preguntarte lo mismo, profesor. Theodore gruñó cuando Charles, que yacía indefenso en el suelo, tenía una mirada suplicante en su rostro. No sabía que los prestigiosos oficiales del comité disciplinario eran simples matones que tratarían de arrastrar a un estudiante inocente, reprende el profesor Malkinheim mientras su varita se mantenía entrenada en Theodore. Inocente. Ah. Este mocoso se ha visto varias veces con el grupo radical que os ha costado tanto capturar. Difícilmente puede ser algo menos que culpa por asociación. ¿Qué? ¿Estás protegiendo a un criminal en este momento? Me di cuenta de que Theodore estaba en su último momento cuando el suelo debajo de él comenzó a desmoronarse por su mana infundido por la gravedad. ¡Eek! Que alguien me salve de este bruto. Soy inocente. Lo juro. Charles, que todavía estaba en el suelo atrapado en las garras de Theodore, comenzó a gemir cuando el suelo debajo de él comenzó a ceder también. Theodore, entiendo cómo te sientes, pero esta no es la forma correcta de hacer las cosas. Capturar a un estudiante sin ninguna evidencia además de tu palabra dará lugar a repercusiones de los padres y tal vez incluso del consejo. Por favor, no podemos darnos el lujo de ser precipitados en este momento. La voz vino de una maestra que ayudó a extinguir las llamas. Ella se interpuso entre el profesor Malkinheim y Theodore, tratando de calmar la tensión. La maestra Jenner tiene razón. Theodore, no podemos salir de la línea en este momento. Está en juego demasiado para ser imprudente. Además, hay cosas más importantes que hacer que esto. Tenemos que asegurarnos de que nadie haya quedado dentro de ese edificio, dijo Curtis, su rostro era una mezcla de frustración e impotencia. Sin palabras, Theodore arrojó al tembloroso Charles Ravenport hacia su grupo. Le da al profesor Malkinheim una última mirada amenazante antes de alejarse. El profesor Malkinheim solo chasqueó la lengua en respuesta, y caminó hacia la otra dirección después de gritar a los estudiantes que estaban esperando dispersarse. Dirigí mi mirada hacia Charles Ravenport, quien se estaba dejando llevar por sus amigos. Su flequillo desaliñado cubría la mayor parte de su rostro, pero lo juro lo vi sonreír. Capítulo 80. Punto de vista de Cynthia Goetsky. Cuando llegué al claro del bosque, escuché el débil murmullo de los cantos con mi audición mejorada. Docenas de cuchillas casi transparentes de aire comprimido zumbaron hacia mí a una velocidad aterradora. Por supuesto, era natural que todos estos espías fueran magos del viento. Me quedé quieta, esperando que las cuchillas de viento me alcanzaran antes de liberar una barrera de sonido. Indemne, continué caminando mientras terminaba mi segundo hechizo. Campo de pulso fueron los desafortunados pájaros y roedores en las cercanías, fueron víctimas y cayeron muertos de los árboles en los que se escondían. Junto con ellos, unos pocos espías no preparados también se llevaron la peor parte y cayeron de sus propios escondites, agarrándose las orejas con agonía. Tenía la ubicación de todos ellos. Antes de tener la oportunidad de enviar otro hechizo, me vi obligada a esquivar una aguja que logró evitar mis sentidos hasta el último segundo. Mirando rápidamente hacia abajo, me di cuenta de que el proyectil estaba cubierto de veneno. Javier, toma a los que están a mi derecha, dije monotónicamente. Sí, confirma mi vínculo a través de la transmisión mental. Javier descendió del cielo iluminado por la luna, y en poco tiempo pude escuchar los breves gemidos y aullidos de los espías que se convirtieron en presas.
Una pena que sus gritos nunca fueran escuchados. Por mi parte, tuve que controlarme para mantener al menos a algunos de ellos vivos y capaces para poder obtener información de ellos. Al final, solo uno logró sobrevivir el tiempo suficiente para ser interrogado. Uno de los espías que estaba debajo de mí se lamentó. Fue bastante simple torturarlo después de destruir su núcleo de mana. Sin magia que lo protegiera, su cuerpo era simplemente demasiado frágil. Procedí a aplastar sus huesos desde el interior después de darle la oportunidad de responder mis preguntas. Se mantuvo implacable. ¿Crees que le diré algo a una traidora? Cometiste un gran error. Lentamente están recuperando su antigua fuerza. Solo por las preguntas que hiciste, supongo que a este continente le quedan décadas, ¿eh? No. La gente de este continente tendrá menos de 10 años antes de que comience la guerra. Él sonrió, escupiendo la sangre que se congelaba dentro de su boca en mi cara. Mis mejillas no pudieron evitar calmarse ante la confirmación de mis miedos. Empujando mi frustración, coloco mi mano sobre la cabeza del espía herido. Su voz ahogada en la sangre acumulada de su boca, gruñó. ¡Viva el BRRM! La materia líquida del cerebro comenzó a gotear de sus oídos y la sangre comenzó a gotear de sus otros orificios cuando el pulso de sonido que le infligí en el interior de su cráneo aplastó su cerebro. Dejando caer el cuerpo sin vida en el suelo, dejé escapar un suspiro. Al voltearme, me apresuro a mi próximo destino, con cuidado de evitar los cadáveres esparcidos por el suelo. ¿Te importa limpiar el desastre, Javier? Dije disculpándome. La carne humana es demasiado fibrosa para mi gusto, pero supongo que tendrá que funcionar por ahora. Mientras mi vínculo decía esto, su cuerpo de búho comenzó a brillar antes de transformarse en su forma de wyvern. Con solo la luz de la luna iluminando el bosque, el sonido de los huesos al crujir resonó fuertemente. Javier se deleitaba con otro grupo de espías que venían de mi tierra natal. Solté una bocanada de aire decepcionado de la noche infructuosa mientras me limpiaba la sangre de la cara mientras cambiaba mi atuendo exterior. Mis años en este continente me habían hecho demasiado blanda. La apatía que una vez había desarrollado hacia la muerte y la tortura desapareció, reemplazándola, un sabor agrio en mi boca por matar a unos pocos soldados con lavado de cerebro. Pero aún así esto fue demasiado fácil. ¿Fueron solo una diversión? Javier, que rara vez me dejaba montar sobre su espalda, me llevó a nuestro próximo destino. Solo esperaba que mis sospechas no fueran correctas. Punto de vista de Arthur Lewin. La noche anterior. ¿Realmente tienes que irte de nuevo? Acabas de llegar aquí. Mi madre lanzó un suspiro mientras me miraba desde el otro lado de la mesa del comedor. Hermano, ¿te vas de nuevo? ¿Vas a morir casi otra vez? Preguntó mi hermana con una cara seria, haciendo que su última pregunta picara aún más. Me di cuenta de que estaba haciendo pucheros por cómo su mejilla izquierda se hinchó un poco más de lo habitual a pesar de que intentaba mantener una cara de póker. Eleanor. No le digas esas cosas a tu hermano, reprendió mi madre mientras pellizcaba la mejilla de mi hermana. Arthur, considero que eres mayor ahora. Sé que tus decisiones se tomaron en consideración a tu familia. Tu padre apoya tu decisión de irte ya que es por tu amor, afirmó mi padre mientras me daba un pulgar hacia arriba, los bordes de sus labios se curvaban hacia arriba. Oh Dios, papá, por favor, gemí en el malentendido de ser tomado como una especie de hormona inducida pubescentes que había sido sorprendido por tener una novia. Jeje. Una risita escapó de los labios de mi madre. A pesar de sus esfuerzos por tratar de cubrirse la boca rápidamente y reanudar una cara seria, ya era demasiado tarde. Podía sentir mi rostro arder, así que solo miré hacia abajo, sacudiendo mi cabeza, inseguro de lo que era peor. Mis padres se preocupaban por mí o me molestaban así. Mientras tanto, Elijah estaba sentado tranquilamente a mi lado, con los ojos muy abiertos, chupándose los labios para asegurarse de que no se reiría también. Su expresión parecía estar diciendo, yo no estoy haciendo nada mal. No. Haciéndome suspirar aún más fuerte. Q. Papá, estarás bien. Voy a protegerte esta vez. Sylvie saltó arriba y abajo sobre la mesa. Solo tomará un par de días, y estaré con el abuelo Virion. Además, la próxima semana es la constelación Aurora, así que volveré a casa por un tiempo. Como dije al principio, este asunto es serio. Traté de convencer a mis padres que ya estaban perdidos en su propia imaginación. Bueno, no podemos seguir criándote para siempre. Estás creciendo, supongo, en más de un sentido. Solo recuerda que es mejor tomar las cosas con calma, Ar.
Sin embargo, estoy segura de que al menos lo harás mejor que tu padre, reflexionó mi madre mientras miraba impotente a mi padre, que fue sorprendido por la sorpresa con este ataque sorpresa. Mi padre, que había estado haciendo lo mejor tanto en su deber como instructor de guardia como en su entrenamiento, parecía que solo había sido apuñalado cuando los comentarios burlones atravesaron su cuerpo. No pude evitar darles una sonrisa irónica antes de mirar a Elijah. No te preocupes, les haré saber a todos que todavía estás vivo y que volverás pronto, respondió Elijah mientras ponía su mano sobre mi hombro mientras me daba un pulgar bastante dudoso. Volveré pronto, reiteré mientras dejaba escapar un suspiro dudoso. Me puse de pie, dándoles a cada uno un abrazo final, que se había convertido en una especie de algo habitual en nuestra familia. Sylvie, que quedó atrapada en las manos de mi hermana, luchó por liberarse. Echando un rápido vistazo a mi madre y mi hermana, me aseguré de que todavía tuvieran el collar Phoenix Wyrm por si acaso. Al ver que la cadena de oro blanco centelleante alrededor de sus cuellos, les dije un último adiós a todos y me metí en el carruaje que me estaba esperando afuera, Sylvie corriendo detrás de mí. Dentro del carruaje bien suspendido tirado por un gran caballo, comencé a juguetear con el orbe con manchas doradas, tratando de deducir qué era exactamente. Sin embargo, cada vez que intentaba imbuir mana en el orbe, no había ningún tipo de respuesta o reacción, casi como si fuera lo que parecía ser una cánica. Chasqueando la lengua con frustración, puse el orbe dentro de mi anillo. El viaje a la puerta de teletransportación probablemente sería la única vez que tendría tiempo para dormir un poco, así que intenté aprovecharlo al máximo. Es necesario, Rey Grey. Es de suma importancia traer estabilidad a nuestro país para mostrarle a la gente de nuestro país, tu país, que eres su rey y que luchas por nosotros. Es necesario matarla, mátala, Rey Grey, para que el mundo sepa no jugar con tu país, mátala. Jadear. Me levanté del asiento del carro. El sonido de mi corazón golpeando todo el camino hasta mi cabeza, y sentí el aire frío que se filtró dentro del carro contra mi frente llena de sudor. Me llevó un poco darme cuenta de que acababa de soñar. Al hundirme en mi asiento, me limpié el sudor frío de las cejas cuando Sylvie, que debe haberse caído de mí cuando desperté, saltó de nuevo a mi regazo con una mirada preocupada. Mientras cerraba los ojos, esperando que eso me ayudara a deshacerme del recuerdo perturbador que había olvidado por un tiempo, sentí la lengua áspera de Sylvie en el dorso de mi mano. Está bien, Sylph. Estoy bien, le aseguró mientras le acariciaba las orejas. ¿Por qué tenía que surgir ese recuerdo ahora incapaz de volver a dormir? Hablé con Sylvie para pasar la hora. Comenzó a partir de pequeñas conversaciones sobre su tiempo, cuando ella estaba entrenando sola para enseñarle sobre los diversos objetos y paisajes que pasamos durante la duración restante del viaje en carruaje. A lo largo de los meses, el crecimiento mental de Sylvie había aumentado rápidamente. Su conocimiento y madurez habían madurado mucho a comparación de un humano de su edad. A veces deseaba que hubiera más oportunidades de entrenar con mi vínculo. Habiendo visto a Curtis y su león mundial en duelos, me di cuenta de que pasaron numerosas horas entrenando juntos. Cuando llegamos al destino, la luna todavía estaba en lo alto, iluminando la cálida ciudad flotante de Xirus. El guardia estacionado frente a la puerta que conduce al reino Elenoir se apresuró hacia nosotros con su mano izquierda agarrando el pomo de la espada atada a su cintura. Indique su razón para pasar y prueba de verificación, exigió el guardia robusto cuando su mano izquierda se separó de su espada, al ver que yo era solo un niño. Por alguna razón, su voz sonaba vagamente familiar, y no solo él tenía un tipo de voz corriente de todas formas. Me encogí de hombros y empujé ese molesto pensamiento hacia el fondo de mi mente, me concentré en la situación en cuestión. Sin saber qué decir, recordé que todavía tenía la brújula plateada de Virion que me dio cuando era un niño. Tenía la insignia de la familia Eralit, por lo que tal vez podría usarse como prueba suficiente. Sin decir una palabra, metí la mano en el bolsillo y saqué la brújula. Salí de mi anillo fuera de la vista del guardia y se lo mostré. Pregunté por la raza. Esto es por aquí, señor. Mis disculpas por ser tan irrespetuoso. No tenía idea de que tuviera lazos tan estrechos con la familia real. La expresión burda no se veía por ninguna parte cuando se inclinó y rápidamente regresó a la puerta, activándola. Después de que las runas alrededor de la entrada del portal brillaron y comenzaron a zumbar en un tono bajo, trotó hacia nosotros con una mirada de disculpa en su rostro. Desafortunadamente, la puerta no puede llevarle de inmediato al interior del reino, pero estará en una vecindad relativamente cercana a una de las entradas, reveló el guardia, como si fuera su culpa. Está bien.
Gracias, asiento. Me parece que esto era más que una simple brújula. El zumbido proveniente del portal se intensificó, mientras que las antiguas runas mágicas abrieron el portal. Volteé la cabeza hacia atrás para ver al guardia dándome una reverencia exagerada. Cuando mi pie derecho entró en el portal y sentí la sensación familiar de mi cuerpo siendo absorbido, el guardia levantó la vista. El robusto guardia con cicatrices grabadas en su rostro ya no estaba, reemplazando al viejo de la tienda de elixir. Con una sonrisa descarada, me guiña un ojo antes de decir, que tengas un buen viaje, muchacho. Espero que les haya gustado el video, no se olviden darle like y suscribirse y con esto me despido. Sayonara.